Buenos días. Les damos la bienvenida al Seminario de Desarrollo No Convencionales, 10 años de Vaca Muerta. En este segundo encuentro, Sebastián Olmos, de Tecpetrol, y Pablo Páez Yáñez, de Pan American, compartirán sus experiencias sobre well spacing e interferencia entre pozos horizontales. Cada uno expondrá sus temas durante 20 minutos, y al finalizar ambas charlas tendremos otros 20 minutos de preguntas y respuestas para los dos oradores. Un punto importante, las preguntas deben hacerse por escrito en el panel de preguntas y respuestas que encuentran dentro de la barra de opciones de Webex. Durante las presentaciones pueden ir escribiendo las preguntas que serán leídas y respondidas al finalizar de las exposiciones. Estas preguntas solamente las pueden ver los panelistas. Les pedimos que durante toda la sesión tengan sus micrófonos y cámaras apagados. Antes de darle la palabra a los oradores, haremos una breve introducción sobre el Seminario de Desarrollos de No Convencionales. Esta es una actividad organizada por la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG. Proponemos compartir experiencias sobre desafíos comunes que enfrentamos en el desarrollo de plays no convencionales tipo shales, tanto en Vaca Muerta como en Norteamérica. Y esperamos poder discutir qué hace falta para desarrollar Vaca Muerta en forma eficiente y sostenible en las próximas décadas. El seminario tiene varias etapas que llegan hasta la Conexplo de 2022 en Mendoza. Hoy daremos curso a la segunda de las sesiones online, que continuarán durante junio y julio. Esperamos cerrar con una sesión presencial una vez levanten las restricciones debidas al COVID-19. La fecha que recordamos hoy o en estos momentos marca el comienzo de Vaca Muerta como reservorio no convencional. En junio y julio de 2010, YPF completó y ensayó el pozo Loma La Lata CART X1. El 26 de junio, que es mañana, se cumplen 10 años de la primera fractura hidráulica y esta es la carta de fractura que confirmó que era posible fracturar Vaca Muerta. Para hacer la sesión de hoy, compartirán sus experiencias los protagonistas del desarrollo de Vaca Muerta. Sebastián Olmos es ingeniero industrial de ITBA, con un posgrado en Ingeniería en Petróleo de Colorado School of Mines en Estados Unidos. Tiene 25 años de experiencia en la industria y en 2012 se incorporó al grupo de no convencionales de Tecpetrol. Lideró el equipo de reservorios que llevó adelante la campaña de evaluación de Vaca Muerta en los bloques de ventana de gas y de petróleo. Actualmente Sebastián lidera el grupo de estudios de reservorios no convencionales y participa activamente en el desarrollo del bloque Fortín de Piedra, uno de los principales yacimientos de shale gas en Vaca Muerta. A continuación de Sebastián dará una charla Pablo Páez Yáñez, ingeniero de petróleos egresado de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. Pablo cuenta con más de 23 años de experiencia en la industria en una variedad de cuencas y activos en Argentina y Estados Unidos. Basado en Houston, desde el año 2011 hasta 2018, trabajó en la delineación y desarrollo de plays de petróleo en la Permian Basin, desempeñándose en varias posiciones de ingeniería, planeamiento y liderazgo. A fines de 2018, Pablo volvió a la Argentina y se unió a Pan American Energy, donde actualmente lidera el desarrollo de activos no convencionales de PAE en Neuquén. La sesión de hoy trata sobre los espaciamientos e interferencias entre pozos horizontales, experiencias en Vaca Muerta y en Permian Basin. Las preguntas que nos han servido como disparadores para las charlas de hoy son: ¿cómo elegir el espaciamiento óptimo? ¿Cómo afecta y cuáles son los factores que controlan la interferencia entre pozos horizontales? Y por último, lo que proponemos para debatir durante el seminario, en todos los encuentros: ¿qué más hace falta para continuar con el desarrollo de Vaca Muerta en las próximas décadas? A continuación, le doy la palabra a Sebastián. Gracias, Constanza. Bueno, hoy yo voy a compartir una experiencia de espaciamiento en Vaca Muerta, en el bloque Fortín de Piedra. Bueno, antes de arrancar, quiero agradecer al IAPG por la invitación para compartir este trabajo y a Tecpetrol por permitir compartir este trabajo que hemos realizado durante estos años. Bueno, en la charla vamos a ver una breve introducción al tema, luego vamos a compartir cómo fue la experiencia de espaciamiento en Fortín de Piedra, luego veremos algunos ejemplos de conectividad entre pozo y qué nos dice esa información,
y luego vamos a ver algunos casos de la performance de los pozos en función del espaciamiento, con información disponible de Vaca Muerta, cerrando con algunas conclusiones. Bueno, el tema del espaciamiento, acá lo que se ve son dos casos, pozos horizontales. Cada pozo tiene fracturas transversales y cada fractura drenaría un área, y acá lo que se ve en el gráfico de la izquierda es un ejemplo donde el espaciamiento tanto entre las fracturas como entre los pozos no estaría optimizado, dejando muchos recursos sin drenar, y un caso optimizado acá a la derecha. El caso de optimización lo que busca es drenar eficientemente los recursos del reservorio sin bypassear recursos, pero sin perforar pozos de más para lograrlo. Eso que en el esquema tan simple de este gráfico, donde si todo fuera homogéneo sería un problema bastante simple de resolver, es mucho más complejo en la realidad, y bueno, vamos a ver un poco de eso. Bueno, la experiencia de Fortín de Piedra. Fortín de Piedra está ubicado en el sur de la cuenca neuquina, en la ventana de gas, y se encuentra en esta posición dentro de la ventana de la transecta regional de Vaca Muerta, donde tiene un espesor de 200-250 metros rico en materia orgánica, y el desarrollo está enfocado en los 100 metros basales en los niveles denominados orgánico y cocina. Este es la actividad de pozos activos a la fecha, perforados en Fortín, unos 75 pozos horizontales. Se arrancó con una etapa de caracterización y appraisal en el año 2017 en estas dos zonas del bloque, en la zona central y en la zona norte, con 5 pozos horizontales, y a mediados de 2017 se largó el desarrollo en la zona cercana a las zonas appraisal y desarrollando un nivel, el orgánico, con pozos espaciados a 225 metros. En esa etapa también se perforaron algunos pozos a la cocina con resultado exitoso, y enseguida se incorporó la cocina como segundo landing zone. En el resto del bloque todo ese desarrollo ya está desarrollado de manera stagger, desarrollando el orgánico y cocina con pozos a 225 metros en cada uno de ellos. Acá se ve un poco más en detalle lo que veíamos recién. Esto ya es para el desarrollo stagger del bloque. El intervalo orgánico y cocina tiene unos 100 metros de espesor, con una distancia de 50 metros entre los landings a cada nivel, y los pozos espaciados a 225 metros en el orgánico, 225 en la cocina, y un espaciamiento resultante de 125 metros entre un pozo del orgánico y el pozo contiguo a la cocina. Bueno, ¿cómo llegamos a o cómo arrancamos con este espaciamiento de 225 metros? Allá por 2015, 2016, cuando se definía el plan de appraisal y delineación del desarrollo para Fortín de Piedra, se hizo mucho hincapié en el benchmark. Bueno, en aquel momento Vaca Muerta estaba recién los primeros desarrollos y todavía el espaciamiento no era una prioridad, con lo cual los datos disponibles de benchmark local eran pozos espaciados a 400 metros o más. Miramos varios plays y operadores en Estados Unidos, y por aquella época los espaciamientos promedio rondaban los 200 metros, que esto equivale a 8 pozos por sección. Adicionalmente a eso hicimos modelos numéricos que integran geomecánica con la parte dinámica, hicimos sensibilidades al espaciamiento, y bueno, de este conjunto de análisis adoptamos para el inicio para el plan appraisal y para el inicio del desarrollo de Fortín de Piedra este espaciamiento de 225 metros. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de conectividad entre pozos. Arrancamos con un caso de conectividad observada mediante datos de presión de fondo. Acá en el esquema se ve, este es un pad de 2 pozos. Acá tenemos en este gráfico varios meses de historia de producción, y lo que se ve en azul acá al inicio del flowback y en un build-up luego de varios meses de producción, tenemos datos de presión de fondo medidos en el pozo 2. Ahora vamos a ver un poco más en detalle esos periodos. Bueno, acá nos enfocamos en esta parte del inicio del flowback.
donde lo que vemos acá es la presión de fondo medida en el pozo 2. Esta es la presión con el pad cerrado. Acá se ve la perturbación de presión cuando se abre el pozo 1. En este momento, al incrementar el orificio en el pozo 1, se ve el incremento de la perturbación de presión en el pozo. Y acá es la caída de presión por la apertura del pozo 2. Lo que estamos viendo es una clara conexión entre los pozos en el inicio del flowback. A ver. Constanza, se me trabó, no me pasa el slide. Ahí está. Disculpen. Bueno, varios meses después se cerró el pad, se cerraron los dos pozos, y unos 20 días después se vuelve a abrir el pozo 1 y acá se observa la perturbación de presión en la recuperación del build-up del pozo 2 debido a esa apertura. Se observa que luego de 6 meses los pozos siguen claramente comunicados. Bueno, ¿qué hacemos con estos datos de presión? Un dato importante es que se hacen modelos numéricos para donde se trata de ajustar y hacer un history match de esa comunicación de presiones entre los pozos, y de ese history match se obtienen de manera temprana propiedades promedio del reservorio y de la conductividad entre las fracturas. También hemos avanzado en lo que es el cálculo de la magnitud de interferencia de presión, que es un método que desarrolló y publicó Pioneer en el paper SPE 191-407, y básicamente lo que determina es un índice cuantitativo de la conectividad entre pozos que se calcula a partir de la diferencia entre la tendencia de presión que tiene el pozo en una condición determinada, esta línea punteada que se observa acá, y la presión real medida debido a la perturbación por un cambio en un pozo vecino. En función de ese diferencial de presión desarrollaron un método que está explicado en el paper, por tiempo no vamos a entrar a eso, que da un índice de la conexión entre esos dos pozos. Bueno, ¿cómo se usan esos datos? Luego lo que han hecho es estimar cómo varía ese índice, por ejemplo, con el tiempo, o sea, si se va degradando esa conexión entre los pozos, o qué tan diferente es ese índice con pozos a distinto espaciamiento, y si eso después lo puedo atar con la performance de los pozos, este índice es muy potente como herramienta para poder optimizar el espaciamiento. Para el caso que estamos mostrando, acá se muestra en el ejemplo, este dato de acá es el cálculo de ese índice para esta situación inicial, o sea, al inicio del flowback, y 6 meses después, con la perturbación que veíamos en la recuperación del build-up, se vuelve a calcular ese índice, y lo que vimos en este caso es que luego de 6 meses prácticamente la conectividad entre los pozos, entre estos dos pozos, se mantiene inalterada. Si bien en las publicaciones que se ven es habitual verse una desconexión, con lo cual esto podría ser un dato negativo, nosotros lo que vemos es estos dos pozos donde las dos redes de fractura siguen bien conectadas, en performance se encuentran en el 10% superior de pozos de vaca muerta. Con lo cual esta comunicación entre los pozos no necesariamente genera una gran interferencia entre las áreas de drenaje de los pozos, entre las redes de fracturas de cada uno. Bueno, ahora vamos a ver la conectividad observada en un trabajo de trazadores. Acá tenemos, este es un pad de 3 pozos, donde el pozo del medio se trazó en todas las etapas, tanto gas como agua, y los pozos del costado solamente en algunas etapas. En este caso nos vamos a enfocar solamente en lo que es la conexión en los trazadores de gas entre el pozo B y el pozo A. Entonces, en este gráfico de abajo se ven la producción de los 3 pozos, en rojo el pozo A, en azul el pozo B, en gris el pozo C, y acá abajo lo que vemos es la concentración del trazador que se inyectó en el pozo B, detectada
en el pozo A, en las muestras tomadas en el pozo A en rojo, y lo que se detectó en el propio pozo B en azul. Al inicio del flowback, el primer pozo que se puso en producción fue el pozo A, y en ese periodo, si las redes de fracturas están conectadas entre sí, nos encontramos en una situación de este tipo, ¿sí? Con todo el flujo, o sea, con el pozo A drenando de la red de fractura de los tres pozos en este sentido. Y ahí lo que se ve es que efectivamente en el pozo A tenemos una alta concentración del trazador inyectado en el pozo B. En la medida que avanza el ensayo y cuando abrimos el pozo B, pero tenemos el pozo A con mayor caudal, estamos en una condición de flujo de este tipo en la red de fracturas que está entre ambos pozos, hay flujo hacia ambos pozos. Y ahí lo que notamos es, empezamos a ver el trazador inyectado en el pozo B en el propio pozo y baja la concentración de ese trazador detectado en el pozo vecino. Finalmente, en esta tercera etapa del ensayo, lo que vemos es que cuando los dos pozos se llevan a un caudal similar, donde estaríamos en una condición de flujo de este tipo, dejamos de detectar el trazador inyectado en el pozo B, ya lo dejamos de ver en el pozo A y se ve solamente en el mismo pozo B. ¿Cómo interpretamos esto? Los trazadores de gas se inyectan durante el tratamiento con el propant, durante el bombeo del propant. Entonces asociamos la producción de gas que llega trazada a la ubicación del propant en el reservorio. Entonces, cuando nos encontramos en una situación de este tipo, con el drenaje en el medio, y solamente estamos viendo, detectando el trazador inyectado en el pozo B, nos estaría indicando que mayoritariamente, en este esquema tan simple, todo el propant o gran parte del propant inyectado en ese tratamiento, que es la zona donde pensamos que va a venir la recuperación a lo largo de la vida del pozo, quedó ubicado dentro del box del propio pozo. Con lo cual, si bien las redes de fracturas están muy comunicadas, no habría una gran interferencia entre las áreas de drenaje generadas para cada pozo. Bueno, acá vamos a ver brevemente el tema de lo que es casing collapse y deformaciones de casing, que es un tema importante también a tener en cuenta cuando se ajusta el espaciamiento. Acá en el gráfico lo que se ve brevemente, cada barra es la longitud total de rama de todos los pozos perforados en cada uno de los pads, y lo que se ve en celeste es la cantidad de etapas, o es el largo de ese largo total, es cuánto se pudo completar efectivamente de acuerdo al programa. Y las barritas que se ven de otro color por encima de estas son tramos de los pozos que no se pudieron completar en cada pad debido a diferentes problemas. Bueno, acá lo que quiero resaltar es que casi el 99% de las etapas en Fortín de Piedra se pudieron completar de acuerdo al programa, con lo cual, a pesar de este espaciamiento de 225 metros, no ha sido la deformación de casing, si bien la detectamos y hay restricciones que generan algunas complicaciones al momento de trabajar, se han resuelto y este no ha sido un gran problema en Fortín de Piedra. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es la performance de pozos en función del espaciamiento en Vaca Muerta. Arrancamos con este slide, que son los pozos que están en bloques vecinos, pozos de gas en áreas vecinas a Vaca Muerta. Acá lo que es cada línea es un pozo, y la línea más gruesa es el promedio de los pozos que tienen 18 meses de historia dentro de ese grupo, que son 30 pozos. Acá lo que se grafica es la acumulada normalizada cada 1000 pies de rama. En este siguiente gráfico, al gráfico anterior, le superponemos los pozos de Fortín de Piedra que se perforaron en la primera etapa del desarrollo, los que habíamos visto que estaban desarrollando solamente un landing zone, el orgánico. Y bueno, acá cada línea también en naranja se ve cada pozo individual, y la línea gruesa naranja nos muestra el promedio de ese grupo de pozos, esos 38 pozos, que prácticamente se ve que se superpone sobre el promedio de los pozos de áreas vecinas perforados a mayor espaciamiento. Finalmente, a este gráfico le superponemos los pozos de la segunda etapa del desarrollo de Fortín, los que vimos que estaban perforados
stagger en el orgánico y cocina, con espaciamiento de 225 metros en cada nivel, estos pozos azules, y acá vemos la línea azul que nos muestra de vuelta el promedio de ese grupo de pozos, que también se superpone con ambos anteriores. Bueno, acá lo que estamos viendo es que al haber pasado de un espaciamiento mayor a un espaciamiento de 225 metros y luego un espaciamiento stagger de 2 niveles a 225 metros en cada uno, no hemos visto en el primer año y medio de producción de los pozos una degradación de la performance. Bueno, en este slide mostramos un poco el ciclo de optimización de espaciamiento, donde nosotros le damos mucho énfasis a la performance de producción. O sea, a la larga la performance es la que nos va a decir los resultados, si vamos en la dirección correcta con lo que estamos haciendo. Pero a la par hay un montón de herramientas que se usan para tratar de medir y entender el espaciamiento, entre ellos microsísmica, frag hits, análisis de frag hits, trazadores e interferencia de presión, que son los ejemplos que vimos anteriormente, fibra óptica o alocación geoquímica. Y con todo eso tratamos de entender, mediante la interpretación de esa data, que bueno, incluiría Data Analytics seguramente, y el modelado, el History Matching mediante modelos, tratamos de entender qué es lo que estamos generando en la roca y por qué obtenemos esa performance de pozos. Este ciclo nos permite que no todo el análisis sea solo con performance, que es con análisis de la performance de producción, sino hacer mucho más eficiente ese proceso cuando encontramos las raíces, los drivers que nos están generando eso, para avanzar. Bueno, con esto, de este análisis lo que obtenemos es la estimación del EUR por pozo, en función del espaciamiento, donde a gran espaciamiento no tiene interferencia y a partir de cierto espaciamiento se va a interferir, y el factor de recobro o la acumulada por unidad de área. Y adicionalmente a eso, luego la segunda etapa del análisis es la evaluación económica para ver cuál es el espaciamiento óptimo que maximiza el valor del proyecto. Bueno, con esto pasamos a la etapa de conclusiones. Acá el primer punto que dejo en función a los ejemplos que mostramos anteriormente, que la conectividad de la red de fracturas, la conectividad que se observa no necesariamente es interferencia entre la producción de los pozos. Seguramente sí hay un factor, porque en la medida que yo voy acercando los pozos y las redes empiezan a interferir, van a estar compitiendo por el recurso. Entonces va a haber un efecto de interferencia, pero no necesariamente. También, o sea, cuando uno fractura, la conexión, o sea, conecta mucho más eficiente la cercanía del pozo y va perdiendo eficiencia en esa conexión en la medida que me alejo, con lo cual voy a tener algunas fracturas que crecen mucho, y que se conectan con el otro pozo, pero no necesariamente se están interfiriendo mucho en producción. Entonces esto es en base a la performance de pozo, como decíamos anteriormente, y a estos resultados hay que entender qué es lo que estoy generando y hasta dónde puedo llegar. Es parte del problema a resolver. Entonces es que es un poco acá la segunda conclusión, que es lo que veíamos en el loop anterior. El indicador clave es la performance, pero la obtención de datos y herramientas de monitoreo para entender mejor qué es lo que estoy obteniendo y optimizar ese ciclo son muy importantes. Después, otro tema importante, creemos que optimizar el espaciamiento temprano en la vida del proyecto para maximizar su valor es muy importante, y lograr optimizarlo de entrada nos va a evitar o a minimizar la necesidad de perforar, de dejar reservas bypaseadas o de tener que perforar futuros pozos sin filo, child wells, para buscar esas reservas con toda la problemática que conocemos que estos pozos tienen. Y bueno, después sabemos cuando pasamos a un desarrollo multilanding,
el diseño de completación, cambios en el diseño de completación y mismo las propiedades geológicas y mecánicas de la roca van a tener un impacto en la decisión para el espaciamiento óptimo, con lo cual en la medida que se vaya avanzando y se van implementando estas cosas, este es un ciclo que hay que seguir alimentándolo, y esta optimización es un proceso continuo durante la vida de los proyectos y puede ser diferente, por ejemplo, en otra parte de Vaca Muerta, donde por ahí las barreras sean diferentes. Entonces. Y bueno, para terminar, bueno, vemos que los resultados de Fortín de Piedra son muy alentadores en cuanto a performance y pensamos que ayudan al avance hacia la optimización del espaciamiento en Vaca Muerta. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy buena presentación. Recuerden todos que pueden escribir sus preguntas para los disertantes en el panel de preguntas y respuestas que van a encontrar dentro de la barra de opciones de Webex. Seguimos ahora entonces con la exposición de Pablo Páez Yáñez, que compartirá con nosotros sus experiencias en Vaca Muerta y Permian Basin. Pablo, te doy la palabra y el micrófono es tuyo. Bueno, a todos, muchas gracias. Primero que nada, quería agradecer a la IAPG por darme la oportunidad para compartir las lecciones que aprendí en mis años de trabajar en Permian Basin, y bueno, espero que contribuya al conocimiento general de Vaca Muerta. Bueno, vamos a la primera diapositiva, un poco de ubicación geográfica. La cuenca Permian fue explicada con bastante detalle en el webinar de la semana pasada, así es que no voy a ahondar demasiado en detalles, pero geográficamente se encuentra al sur de Estados Unidos. Aquí lo que estamos viendo en el lado izquierdo es, aquí donde estoy marcando, es la línea divisoria entre los estados de Texas y New Mexico para que entiendan bien en qué parte estamos. La cuenca Permian se subdivide en varias subcuencas, de las cuales, desde el punto de vista de los desarrollos no convencionales, las más importantes son dos. Delaware, que es esto que está a la izquierda, y Midland Basin, que está hacia el lado derecho. Ambas son distintas. La más prolífica de ambas es Delaware Basin. Aquí en la cross-section de la parte derecha de la diapositiva vemos cuáles son los reservorios principales. Wolfcamp es el gran productor aquí. En general, el sistema de fluidos en casi toda la cuenca es un gas condensado. El gas que se produce es muy rico. Después de la separación de condensados tiene muchísimos NGL también. Unos pozos tremendos son los que produce Wolfcamp en Delaware. Del otro lado tenemos a Midland Basin. Midland es más somero y en general el tipo de fluidos que encontramos, por lo menos en la mejor parte, es petróleo con muy poco gas. Wolfcamp A, Wolfcamp B y también Wolfberry son plays muy importantes. Geográficamente también, posiblemente la mejor parte de la cuenca en términos de productividad y de pozos, las encontramos más o menos en esta zona de aquí, más o menos en la línea divisoria entre los dos estados y en la zona de Delaware. Al sur de Eddy County, Lee, y al norte de Loving, Reeves y Culberson. Bueno, un poquito de definiciones antes de empezar a explicar los casos más comúnmente encontrados. El tema de hoy es espaciamiento entre pozos e interferencia. Y aquí agregué una palabra, que es sibling wells. Siblings en castellano son pozos hermanos. Serían pozos que son perforados, completados y puestos en producción en forma simultánea. El caso opuesto son pozos nuevos y pozos viejos que generan los efectos que mencionó Sebastián más temprano de parent-child.
que es un tema apasionante y va a ser descrito en uno de los webinars más adelante, así es que por ahora lo dejamos así. Lo que me gustaría que retengan es que siblings en este contexto significa simultaneidad. Aquí lo que tenemos es, en el lado izquierdo, una representación esquemática de un pad. Las líneas negras son los pozos horizontales y estas áreas más oscuras es la zona estimulada en la cual hemos podido colocar propante a través de la fractura hidráulica, o SRB Propped. La zona azul es la zona de influencia que también hemos podido fracturar. Los fluidos de completación efectivamente viajan bastante más lejos, pero no logramos colocar propante en esas zonas. Entonces, la definición de espaciamiento entre pozos es esta distancia, y un poco la idea es tratar de minimizar, tal como dijo Sebastián, la interferencia entre ambos pozos, tal que tengamos un desarrollo económico. Aquí en el cuadro de la derecha tenemos una descripción de los casos que se encuentran más comúnmente. En realidad hay de todo y, como podrán ver, no hay un solo tamaño o espaciamiento que se ajusta a todos los casos. Realmente hay de todo. Los americanos hablan de pozos por sección. Una sección es un pedazo de tierra de 1 milla por 1 milla, es 1 milla cuadrada. Y ellos hablan de cuántos pozos pueden meter en esa sección cuando hablan de espaciamiento en general. Por eso, 4 pozos por sección equivale a 1.320 pies, o en unidades métricas serían 403. Si encontramos 4, 6 es la más común en realidad hoy en día de todo lo que se encuentra. Pero también hay 8, hay 12, hay 18, hay un montón de configuraciones que generan el óptimo desarrollo del campo. Que, bueno, vamos a ver algunas más adelante. Con respecto a cómo diseñar la interferencia. Un poco de interferencia es saludable. Si no tuviéramos nada de interferencia, lo que pasaría es que estaríamos dejando reservas bypaseadas con nuestro desarrollo. Entonces queremos desarrollar todo. En algún momento las SRBs se ponen en contacto y hay algo de interferencia. ¿Cuál es la correcta? Bueno, el truco o la estrategia para maximizar un campo sería encontrar la combinación correcta de distancias y de diseños de completación para alcanzar un target de interferencia que hemos seteado. De nuevo, en mi compañía y también en otras compañías que eran partners, todos hablaban más o menos de lo mismo, y el comentario era, o las estimaciones eran, un buen valor de interferencia target anda en el orden de 5 a 10%, 15% como mucho, de pérdida de productividad comparado con un pozo individual sin ningún tipo de vecino. Entonces, todo lo que se hacía para tratar de lograr ese tipo de nivel de interferencias. Ahora, ¿de dónde salen esos valores o por qué esa regla de dedo? Es lo que voy a explicar en el próximo slide, si lo puedo mover. Ahí está. Bueno, 5, 10, 15% de interferencia. En general lo que encontramos es que esos valores proveen una buena combinación del retorno de inversiones, es decir, nuestros económicos, a su vez adicionan buenas reservas, estamos contentos con la producción y tenemos un buen ritmo de cash flow también. Pero eso es una regla de dedo general para operadores que apuestan a largo plazo. Hay otro tipo de estrategias o inclusive modelos de negocios. Por ejemplo, en una época, 2015 posiblemente fue el auge principal, habían una multitud de operadores muy chiquititos que en realidad no les interesaba demasiado el espaciamiento. El negocio que tenían era comprar tierra, perforar un pozo, producir lo más que podían. De ahí salían en todas las revistas y publicaciones que habían
en la web y después poner a la venta esos campos y, digamos, ganar con una diferencia en valor de esa forma. En ese contexto, 5 o 10% de interferencia realmente no les interesaba o no les funcionaba. Hay muchos casos, esta es una regla general. Pablo, ¿te perdimos unos minutos? Pablo, ahí te vemos. Hola, No te ahí escuchamos. estoy de vuelta. Ahí está, ahora te escuchamos. Bien. Bueno, trato de volverme un segundo. Ahí estamos. ¿Dónde nos quedamos, Constanza? ¿Ahora se ve mi pantalla? Sí, vemos en un slide anterior estábamos. Aquí estamos. Uno anterior. ¿Se escuchó la parte donde explicaba por qué esta regla de dedo? Retrocedo un poco más, me parece que no. Bueno, vuelvo para atrás un poquito, entonces, si me permite. Ahí estoy saliendo bien, ¿no? Sí, ahí sí. Bueno, lo que comentaba era, para recapitular rápidamente, una estrategia es diseñar nuestros espaciamientos para alcanzar un target de interferencia. Y ese target de interferencia para muchas compañías andaba en el orden del 5 o 10% o a lo sumo 15% de pérdida de productividad comparada con un pozo standalone solo, sin vecinos. Lo que estaba comentando es de dónde salía. En general lo que mi experiencia me dijo es que 5 o 10% de interferencia genera una muy buena combinación de indicadores económicos, pero también producción y adición de reservas. Entonces, ese nivel de interferencias era bastante aceptado en la industria. Sí contaba que habían algunos operadores que tenían otro tipo de modelos de negocios. Por ejemplo, muchos, en una época hubo un auge de operadores muy pequeños que compraban tierra, que perforaban un pozo y su negocio era revalorizar el área a través de mostrar mucha producción y después venderla. Obviamente esas compañías, el tema del espaciamiento, la interferencia, no les interesaba. Pero bueno, a las empresas que estaban apostando a largo plazo, sí en general se regían por este tipo de reglas. ¿Estoy saliendo bien, Constanza? Sí, perfecto, yo te escucho bien. Bien, gracias. Bueno, seguimos. Ahora, otra muy buena pregunta es, está bien, 5 o 10% de interferencia es lo que nos maximiza nuestros indicadores, pero ¿cómo hacemos para entender que nuestro desarrollo, tal como lo planteamos, genera ese valor de interferencia? Y en general hay dos tipos de approach. Uno es prueba y error y el otro es ponerse seriamente a estudiar el tema con conciencia. El prueba y error fue muy utilizado al principio de la década en Estados Unidos. Funciona
pero sí es ineficiente. En realidad cuesta muy caro, ¿no? Los tiempos de ciclo son muy largos, de aquí que probamos algo que pensamos que es óptimo. Perforamos los pozos, se completan, se ponen en producción y se espera a los resultados para poder evaluarlos. Pasan 2 o 3 años por lo menos y mientras tanto se perforaron muchos pozos en forma ineficiente. Entonces, la mejor forma es el estudio, mirando qué están haciendo los vecinos, utilizando Data Analytics y también modelado. El modelado en particular es una herramienta invaluable, por lo menos en los ciclos hay una cantidad de valor tremendo. Bueno, ahora voy a pasar a comentarle algunos de los casos que se encontraban, que se encuentran comúnmente en Permian Basin en términos de distanciamiento. Este caso estamos hablando de Bone Spring. Hay 3 miembros, primero, segundo y tercero, y estos se perforaban con un distanciamiento de 400 metros o 4 pozos por sección. Esto de los reservorios no convencionales era lo más similar a un convencional en realidad. Se comportaba mucho más como un tight sand. De la forma en que nosotros lo diferenciábamos en general era reservorios con microdarcis de permeabilidad o nanodarcis de permeabilidad. Los microdarcis en general producían pozos muy buenos, pero sí drenaban mucho más allá del SRB. Entonces los distanciamientos tenían que ser un poco más largos, como estos 4 pozos por sección. Después tenemos Wolfcamp. Wolfcamp es el más grande y el más prolífico, está en todos lados en la cuenca. Inicialmente arrancamos con 8 pozos por sección. Lo que teníamos era, si me permiten volverme para atrás un poquito, al principio teníamos completaciones que eran muy chiquititas y nos salían como se ve aquí en el diagrama a la izquierda, es decir, alas de fractura bastante largas, un desarrollo ineficiente y bypaseando zonas. Con el tiempo aprendimos y las fracturas más o menos se triplicaron en términos de volúmenes de propante y fluidos bombeados, pero nos salían como el esquema de la derecha. Entonces, todo eso posibilitó que pasemos a 6 pozos por secciones con un drenaje óptimo que maximiza nuestros indicadores. Este es otro caso que encontramos también. Hacia la zona oeste, Wolfcamp se producen pinch-outs, los espesores se empiezan a reducir hasta que se desaparece. Y hay muchos campos muy prolíficos cerca del flanco oeste. Entonces lo que empezamos a hacer es lo que se llama multibench. Es decir, aquí Wolfcamp era demasiado delgado para poner 2 bench y no demasiado delgado como para poner uno solo, no lo drenamos todo. Entonces lo que hicimos fue una combinación de ambas cosas. Como verán acá, esto se puede ver como 2 líneas de 4 pozos por sección, pero con un distanciamiento vertical que en realidad era bastante acotado, eran 100 a 200 pies como mucho. Y bueno, aquí aparece un tema muy interesante que hasta ahora, con lo que hemos estado viendo, habíamos estado hablando de interferencia en el sentido horizontal, pero aquí tenemos interferencia vertical también. Todos estos pozos en realidad se veían entre ellos. Entonces, el diseño de la combinación de espaciamientos y completaciones para lograr el target de interferencia era más complejo. Bueno, más ejemplos. Aquí en las partes más gruesas teníamos 2 pozos por sección. Acá lo que ven es en realidad cada uno de estos benches es un wine rack, donde hay una distancia vertical entre... déjenme buscar el puntero.
entre este pozo y a su vez hay otro one rack abajo que hace más o menos lo mismo en contraposición. También nos llevó un tiempo y mucho estudio encontrar la combinación correcta de distancias para maximizar el desarrollo de esta parte. Una pregunta muy interesante es, si mis valores de interferencia no están en los valores que quiero, que necesito para mi proyecto, ¿qué hacemos? En general hay tres perillas o tres grandes variables que se pueden cambiar. Las distancias es la más obvia, y el otro es los diseños de completación que nos permiten modelar o generar, mejor dicho, zonas estimuladas de formas vastamente diferentes. Acerca de las distancias, en realidad no son tan fáciles de cambiar. La distancia vertical es difícil de cambiar. En general, está el tema de la selección del landing zone para tener la mejor performance individual del pozo. Ese es un tema excelente, apasionante desde el punto de vista técnico y que se va a ver en otro webinar más adelante. Pero acá lo que quería mencionar es que corriéndose un poquito hacia arriba o hacia abajo de la landing zone óptima puede penalizar la productividad del pozo significativamente. Entonces, la distancia vertical en general tratamos de no tocarla. Las distancias horizontales, si pensamos que vamos perforando en una operación en tipo factory, el pozo que estoy perforando hoy tuvo la locación construida hace mucho tiempo, todo el diseño de las trayectorias para evitar colisiones y ese tipo de cosas se hicieron hace mucho tiempo atrás. Entonces, no es que no se puede cambiar, pero causa mucha disrupción en la operación. Las completaciones, los ingenieros de completación pueden hacer maravillas con esto, pueden incrementar la carga de propante, incrementar o bajar los fluidos, poner más o menos perforaciones, usar divergentes, cambiar longitud de etapa y todo eso para manejar nuestra SRB tal que se vea como el diagrama que tenemos aquí en la izquierda, ¿no? Que en este caso se ven que nuestras interferencias van a ser bastante acotadas y van a estar en el rango de lo que queremos, como opuesto de lo que se ve a la derecha, que eso va a generar interferencia excesiva. Hasta ahora venimos hablando de pozos siblings o pozos completados y puestos en producción en simultaneidad. Pero bueno, ¿qué pasa si ese no es el caso? Acá tenemos pozos viejos, que serían los pozos parent, y los pozos nuevos, que serían pozos child. Este también es un tema que da para hablar muchísimo, y es un tema muy importante que se va a ver en otro webinar más adelante de la serie de IAPG. Para esta presentación, lo que sí quería decir es que cuando tenés un pozo viejo que causa depresión, la completación del pozo nuevo es bastante ineficiente. Y está ampliamente documentado, específicamente en Permian Basin, que produce que los pozos nuevos sean significativamente más pobres que los viejos. Entre 20 y 40% son valores aceptados, pero es importante. Y además de eso, hasta ahora todos los estudios y las consideraciones que veníamos haciendo era para pozos puestos en producción simultáneamente. O sea que cuando tenemos un pozo viejo de nuestro o de algún otro operador que cause estas situaciones de presión, en realidad todo el trabajo duro que hicimos y que estudiamos para determinar cuál es nuestro espaciamiento correcto, se va un poco al tacho de basura y hay que empezar de vuelta. Se complejiza mucho realmente. Ya estoy casi sin tiempo. Esta es la última diapositiva que tenía. Aquí lo que quería es ofrecer una vista de cómo los valores de interferencia o los estudios para determinar cuánto es afectan la toma de decisiones en un desarrollo de no convencionales. Supongamos este caso, este es un caso real.
donde tenemos dos reservorios como Wolfcamp A and B, o A y B, y tenemos un pozo distribuidor en la zona que nos dice, para hacer números redondos, digamos, 1 millón de barriles de EUR para cada uno de los pozos. Fíjense la disyuntiva en la que nos encontramos. Si nosotros decimos, desarrollamos nada más que el bench A, esos pozos van a tener una productividad un poco menor, posiblemente, digamos, 900.000 barriles de petróleo cada uno, respecto del millón que tenía el pozo standalone. Si miramos al B individualmente, podemos decir exactamente lo mismo, pero ya si ponemos Wolfcamp A and B, los dos juntos, completados y desarrollados en conjunto, la productividad por pozo baja dramáticamente, digamos, a 700.000 barriles. Esto, llevado a la decisión, el equipo de liderazgo que toma decisiones, la primera reacción es, bueno, compramos pozos de 1 millón, no pozos de 700.000. Posiblemente en el ambiente de precios que hay hoy no se paguen o consideraciones de ese tipo. Entonces, ¿cómo hacemos para incrementar la productividad por pozo? Bueno, hagamos uno solo. Si hacemos uno solo, digamos el B, lo que nos encontramos es que vamos a tener pozos de 900.000 barriles de nuevo, que van a ser altamente atractivos, pero después cuando queramos volver a el A, no es la misma situación de pozos Sibling, sino que esa zona, o el B, causó una depresión tal que el Wolfcamp A va a producir 500.000 barriles por pozo, con los cuales posiblemente ni califiquen para hacer reservas, y mucho menos pasen los indicadores económicos que requiere la compañía para asignar fondos. Entonces, otra solución que se puede adoptar es estirar el espaciamiento. En lugar de hacerlo a 880 pies, ¿por qué no estiramos y nos vamos un poco más lejos, cosa de minimizar la interferencia? Una vez que se estima lo que significa eso, puedes lograr valores de interferencia de nuevo de 900.000 barriles de petróleo por pozo, pero lo que te encuentras es que en lugar de tener 12 pozos, tenés 8 pozos y tenés una disminución dramática del valor presente del proyecto y además un corte de reservas importantes. Así es que no es fácil, no hay solución o ningún shortcut. Esto, todas esas discusiones hay que tenerlas, pero el mensaje que quería pasarle a la audiencia es, si el grupo crossfuncional de geólogos, geofísicos, ingenieros, modeladores pueden determinar cuántos son los valores de interferencia que genera cada una de estas combinaciones, tienen las herramientas para hacerlo relativamente rápido, ponen a su compañía en una posición de mucha ventaja. La calidad de las decisiones que se toman son muchísimo mayor cuando los técnicos pueden cuantificar todos estos efectos y comunicar al leadership team qué significa cada uno de estos en términos de todo lo que hemos estado hablando. Económicos, adición de reservas, producción, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, es un poco alentar a la comunidad técnica a que preste atención a estos temas y que sigan trabajando con entusiasmo. Bueno, con eso termina mi charla. Una vez más, muchas gracias por la atención y con eso le paso a Constanza para la sesión de preguntas. Muchas gracias, Pablo. Excelente tu presentación. Antes de iniciar el espacio de preguntas, quisiéramos compartir con ustedes un sondeo que van a encontrar en el panel de sondeo de Webex en unos minutos. Quisiéramos pedirles que se tomen unos minutos para compartir con nosotros sus respuestas. Las vamos a compartir entre todos una vez las respondan. Y luego de esto daremos inicio al espacio de preguntas que formularon los asistentes. Mientras todos van respondiendo, damos entonces inicio, si les parece bien, Pablo y Sebastián, a las preguntas que fueron enviando. ¿Están ahí? Sí, Constanza. Perfecto. ¿Me oyen?
Perfecto, Sí, acá estoy. perfecto. Bueno, comenzamos entonces el espacio de preguntas. Esta pregunta es para Sebastián, pregunta Diego Solís. ¿Hicieron ensayo de interferencia con pozos entre la cocina y el orgánico? ¿Ven diferencias con respecto a los que están en el mismo landing? Sí, hicimos pruebas de interferencia entre orgánico y cocina y se ve alguna diferencia. Estamos trabajando con el MPI, el índice ese que veíamos, la magnitud de interferencia de presión entre los pozos, y se ve conexión. En general vemos que ese índice es menor entre pozos de cocina y orgánico, que entre sí están espaciados a 125 metros, pero que en otro nivel, que la conexión que se ve entre pozos orgánico-orgánico o cocina-cocina a 225 metros. Lo estamos trabajando eso, pero tenemos información, sí, y lo hemos visto. Bien, y otra pregunta en relación a esto también, Sebastián, de Alfredo García. Él dice, la performance entre los pozos del orgánico y la cocina es similar. ¿Han visto esta interferencia entre el orgánico y la cocina? La hemos visto, así como decía, en ensayos, o sea, la hemos visto tanto con ensayos, con pruebas de presión como con trazadores. Todavía lo que no vemos a este espaciamiento, por lo que mostraba, es que si realmente hay una degradación de la performance de los pozos debido a esta comunicación. Y ahí es donde hay que entender muy bien qué significa esta comunicación, ¿no? Porque lo que me está dando, cuando yo veo la interferencia de presión, lo que me dice es que los pozos están conectados. Ahora no me dice si es una fractura, varias, o sea, como la fractura es mucho más conductiva que el sistema, con que estén conectados en una fractura, yo en el instante 1, o sea, voy a ver comunicación. Ahora el paso siguiente es entender cuánta degradación, o sea, cuánta interferencia en las áreas de drenaje me está indicando esta comunicación entre los pozos. Hasta ahora en performance no la estaríamos viendo, no sería muy sensible. Bien. Pasamos a la siguiente. Esta pregunta es para Pablo. ¿Cómo influyen sistemas de fracturas naturales que introducen muy importantes heterogeneidades en la conectividad, impactando en los sistemas de espaciamiento? ¿Tengo audio ahí? Sí, perfecto. Bueno, mira, un poco haciendo un paralelismo entre Wolfgang de Permian y Vaca Muerta, me parece que ese tema es mucho más importante aquí en Vaca Muerta. En realidad, Permian a mí me daba la impresión de que era bastante más tranquilo y teníamos menos problemas con esa parte, ¿no? Lo que sí puedo mencionar es que había en algunas zonas sí que tenían algún fallamiento, fallas grandes y fallas chicas asociadas, y bueno, si bien en un principio de la historia del desarrollo se evitaban, después se empezaron a hacer, digamos, atravesar ese tipo de fallamientos y hacer completaciones ingenieriles. Pero sí lo que puedo comentar es que justamente estas zonas que las fallas principales eran las más visibles, pero no las únicas, y sí las soluciones de espaciamiento entre pozos eran diferentes, ¿no? Sí se veía un nivel de interferencia mayor, entonces no podíamos controlarlo con completaciones, entonces había que incrementar las distancias entre pozos. Bien. Otra pregunta para Pablo también. Esta es de Alfredo García. Los pozos Child que se perforaron a tiempos posteriores, ¿la performance es menor principalmente por desletación o la eficiencia de las fracturas es menor? ¿La performance a nivel pad se ve afectada? Hay una combinación de ambas cosas. Nuestro equipo creía que el deterioro era significativo. En algunas zonas realmente sí veíamos el 40% de deterioro que la industria dice. Y nuestro equipo creía que era más, era posiblemente un 60-70% debido a la ineficiencia de la fractura del pozo Child que a la depresión. Pero sí había una componente de ambas cosas.
Lo que pensábamos es básicamente, bueno, no me quiero ir demasiado al tema porque hay un webinar que viene después acerca de esto, pero sí pensábamos que todos los fluidos de completación con el propante se iban hacia la zona de baja presión y producíamos unos frac hits monstruosos. Así que sí, hay un poco de las dos cosas, pero más de presión. Bien. Esta pregunta es para Sebastián, de Guillermina Sagasti. Más allá de los promedios en acumuladas en relación a otros operadores, sería interesante ver a expensas de cuánta caída de presión se llegó a esa acumulada. Si podés comentar un poco sobre esto. Sí, no estamos viendo, o sea, no tenemos mucha información, o sea, estamos avanzando en intercambios, con lo cual las empresas estamos empezando a hacer ese análisis más detallado de productividad y performance de pozo con caída de presión versus vecinos. En nuestro caso, de los datos con los que contamos, no vemos grandes diferencias y por ahí arrancamos con pozos que, no sé, que arranca con 6.000 libras al inicio, o sea, una vez que saco el load de agua, y la columna ya está gasificada, 6.000, 6.500 libras, y depende de la calidad de los pozos, en un año pueden caer, no sé, entre 4.000 y 3.000, un poco menos. O sea, las productividades son muy buenas, son comparables también. Bien. Constanza, Sí. la pregunta de hace rato tenía dos partes y contesté una nada más. ¿Puedo contestar la segunda? Por supuesto. La segunda parte de la pregunta era si veíamos disminución de productividad a nivel pad, Exacto. opuesto a nivel pozo cuando teníamos Exactamente. parent child. Sí se veían y eran significativas las pérdidas. Había una componente de, Okay. bueno, nosotros hablamos de tiempo, pero realmente es de presión, ¿no? Obviamente no es lo mismo unas pérdidas por parent child cuando hay poca depresión y ha pasado, qué sé yo, un año desde que el pozo viejo se puso en producción, así han pasado 3 años. Pero definitivamente los pads producían mucho menos. Bien. Bueno, vamos con vos, Pablo, si querés, para la siguiente pregunta. Esta persona, Eliezer Naranjo, hizo dos preguntas, así que vamos con las dos, si te parece. Una es, ¿el benchmark Bueno. es aplicado a la producción total de pozos fracturados? ¿Tienen pruebas de espaciamientos individuales por cada etapa de fractura entre pozos? Y la otra pregunta, sí, bueno, después bueno. voy con la siguiente. Bueno, la primera pregunta, sí, de eso, sí, el benchmark principalmente era a nivel pozo, digamos, sí hacíamos alguna clasificación por pozos en el on versus pozos en distintos espaciamientos y Data Analytics nos dio mucha información. Ahora, a nivel etapas, eso había muchísimo menos recolección de datos, ¿no? Sí teníamos algunos partners que tenían cosas como fibras ópticas y cosas así, donde se podía estudiar un poco. Te digo, así como comentario general, creo que por lo menos a año y medio, 2 años atrás, las combinaciones de espaciamientos y espaciamientos entre etapas, estoy hablando ahora no dentro del pozo, en las pocas mediciones que vi, en realidad eran bastante buenas, no veías etapas que producían significativamente menos que otras, eso con los últimos diseños ya no estaba, no se veía. Así que evolucionó mucho la industria. Pero poco dato dentro del pozo. Bien. La siguiente pregunta de esta misma persona es un poco adicional al tema de espaciamiento. ¿Poseen proyectos o planes de EOR, IOR para yacimientos no convencionales? Cuando dejé de trabajar en Permian, habían algunos proyectos. Los proyectos es, en particular, los que hablaban mi compañía y también otras, era a través del bombeo de surfactante junto con los fluidos de completación. Y
Sí se hace y sí genera algún incremento de producción, pero realmente no es un game changer ni nada espectacular. Es una mejora que es bastante difícil de ver en realidad. Es discriminable con Data Analytics, pero es difícil de ver las mejoras. Bien. Y ese es el alcance de lo que yo alcancé a ver. Habían algunos proyectos de Huff and Puff también, pero no mucho más. En Bien. nuestro caso, no, acá en perdón. Sí, sí. En esta etapa no estamos lejos de eso. O sea, sí miramos lo que está haciendo la industria y tratamos de estar actualizados del tema y lo que pasa, pero estamos todavía lejos de esa etapa para vaca muerta. Bien. Otra pregunta para Sebastián de Iván Lanús. ¿Ha modificado el diseño de fractura en el avance del desarrollo? Y si es el caso, ¿han visto cambios o efectos de interferencia? ¿Se ha notado efecto padre-hijo o parent-child con esta estrategia? Los cambios no han sido mayores, o sea, nosotros arrancamos con un diseño, hemos cambiado por ahí casi cantidad de clústeres, el tamaño de las fracturas en general ha sido un mismo diseño, sí hay algunos pads que se probaron con high density, con más propant, al mismo espaciamiento, y los que están en la zona donde hay pads vecinos para comparar, las mejoras de performance son significativas. No es un aumento lineal, pero se ve un buen incremento de performance. Con respecto a Childs, no hemos perforado prácticamente Childs, porque vamos avanzando en el desarrollo, o sea, pads contiguos que hemos perforado cercanos a pads viejos, por ahí dejamos un espaciamiento un poquito mayor, en ese caso entre pozos, y han sido pozos con relativamente poca historia. Y no hemos perforado pozos sin fill porque ya estamos buscando de entrada un espaciamiento que sea óptimo para evitar esa posibilidad en el futuro, con lo cual no tenemos experiencias todavía de parent-child en sí. Bien. Esta pregunta es para los dos. A medida que fueron reduciendo el spacing, ¿vieron asimetrías en las fracturas? De ser así, ¿fue incrementando esta asimetría a medida que reducían el spacing? Bueno, creo que si asimetría se refiere a, digamos, una vista en planta y la fractura propagándose hacia afuera, en realidad no vimos ninguna relación con el espaciamiento entre los pozos. Sí habían asimetrías que lo teníamos, se veían muy bellas en las microsísmicas, pero no tengo presente ningún caso de los espaciamientos últimos que se usaban y que se han visto asimetrías de las salas de fractura. Sí, nosotros no hemos variado mucho el espaciamiento y no tenemos tanta información de microsísmica como para tener una respuesta clara a esa pregunta. Parece algo que puedo acotar. Al principio, básicamente debido a una estrategia de retener leads y todo, no hacíamos necesariamente zipperfrag, que es lo que es la práctica de hoy. Y ahí sí se ven asimetrías, ¿no? Cuando haces uno primero y después haces el otro, el efecto de stretch shadow hace que el segundo pozo sea medio asimétrico. Pero bueno, ese es el alcance de lo que vi. Bien. Bueno, en relación a lo que comentás, hay otra pregunta que también es para los dos, que dice, es de Sebastián Sebrinsky. ¿Cuál es la estrategia de estimulación secuencial, zipperfrag, zipperfrag, etcétera, la que sea? ¿La mantuvieron durante todo el desarrollo? ¿Hubo alguna secuencia específica según nivel de navegación? No, en nuestro caso completamos zipperfrag. En una parte donde completamos orgánico y cocina, en algún momento hicimos una microsísmica para tratar de probar si se veía diferente la secuencia, pero justo ese pad estaba en una zona
tectónicamente un poco compleja y los efectos de la microsísmica quedaron un poco enmascarados, con lo cual no tenemos conclusiones. Pero no hemos completado todo CIPERFRAC. Sí, por ahí una experiencia es en uno de los multibench que teníamos. Habían dos de estos niveles que queríamos desarrollar y no queríamos que el nivel de abajo creciera mucho hacia abajo porque la zona de abajo tenía un poquito más de agua. Entonces ahí sí, después de un estudio que se hizo, sí se eligió una secuencia del zipper, por cuál pozo empezás para hacer el zipper, para manejar un poquito más los estreses y bueno, evitar irse a la zona de agua. Pero bueno, el estudio nos dijo cuál era la respuesta y se implementó, pero tampoco medimos mucho a ver si había crecido mucho para abajo. Bien. Antes de continuar con las preguntas, a todos los asistentes queremos, enseguida continuamos, hay bastantes más preguntas, queremos compartir otro sondeo que van a encontrar de vuelta también en la barra de sondeos de Webex. Lo pueden ir leyendo en la medida que avancemos con las preguntas. Nos va a servir como input de opiniones, sugerencias para nuestras próximas sesiones. Continuando con las preguntas, esta pregunta es para Sebastián. Dice Gervasio, en Fortín de Piedra, ¿tienen pozos standalone a cocina y orgánico con el mismo diseño de completación de los espaciados a 225 metros para afirmar que no hay degradación significativa en ese spacing? ¿Mantuvieron el mismo drawdown management? Perdón, lo anterior también es una pregunta. Preguntan si no hay degradación significativa a ese spacing y después si mantuvieron el mismo drawdown management. Sí, no tenemos casi casos de standalone, tenemos un pozo en la cocina, ya los pozos de appraisal de Fortín se perforaron al espaciamiento de 225, con lo cual son pozos semiconfinados, y por ahí el benchmark que tomamos para lo que sería standalone o pozos más espaciamientos son pozos de áreas vecinas en zonas geológicamente análogas, y contra eso nos comparamos y eso es lo que mostraba que no vemos degradación, o sea, no tenemos mucha información mismo de Fortín, y lo que sí vemos hay que ver cuál es el tamaño de la muestra representativa para tomar esa definición, porque como veía, o sea, hay dispersión haciendo lo mismo, al mismo espaciamiento y con el mismo diseño de completación, tenemos una variabilidad dentro de los resultados de los pozos. Pero no, el benchmark, lo que llamaríamos standalone, el benchmark lo tomamos de áreas vecinas en zonas geológicamente análogas. Y la segunda parte de la pregunta, perdón. Decía, ¿mantuvieron el mismo drawdown management? Sí, en general sí. O sea, tenemos un choke management bastante definido, gradual en el primer mes y después tenemos un orificio máximo. Estamos migrando en realidad a un caso de drawdown management, tenemos un choke management bastante estándar que en los pozos de mejor productividad la presión declina menos que en otros. Entonces en esos vemos que tenemos oportunidad de producirlos más y estamos migrando a un caso de drawdown management. Bien. Esta pregunta es para Pablo, la de Castillo. ¿Los espaciamientos para pozos de gas y petróleo son diferentes? Pregunta. En la experiencia de Permian indicaba que sí. Por ahí el detalle está en la letra chica, ¿no? Esos reservorios de gas de los que estaba hablando en realidad eran gas condensados que tenían una cantidad de líquidos tremenda. Pero bueno, eran de gas al fin y los de petróleo eran petróleos más similares a lo que tenemos aquí en Vaca Muerta, en la zona, sería sur, en el flanco sur este. Usábamos los mismos espaciamientos
Lo que sí, al momento en que yo me vine, sí se estaba pensando, se estaba estudiando el tema de variar los espaciamientos, pero por profundidad, ¿no? Y es una cuestión de que el drenaje de la roca ocurre mayoritariamente en el SRB, y fuera de la roca hay algo de drenaje que bueno, es un porcentaje, pero en esa zona, digamos, SRB sin propante, la cantidad de fluido que entra a eso y después va a la SRB prop y después al pozo, es en proporción a la presión, digamos, mientras más profundo, más presión tiene, y eso te posibilita que drenes un poquito más lejos. Ya es refinamiento, pero y en eso se estaba trabajando. Realmente si se implementó o no, no lo sé, pero habían estudios que demostraban que en esos casos de más profundo teníamos que ir un poquito más con espaciamientos más largos. Pero en principio, si los de gas condensado o los de petróleo usamos el mismo espaciamiento. Bien. Una segunda pregunta también para vos, Pablo, de Martín Santa Coloma. ¿Pudieron interpretar la permeabilidad de la matriz a partir de los análisis de interferencias? Y si es así, ¿en qué rangos? Teníamos... es un tema muy difícil la permeabilidad de la matriz, ¿no? Creo que la mayor fuente era coronas, ensayos de laboratorio, y siempre en el caso de Boscam y casi todos los reservorios estaban en el orden de nanodarcy de permeabilidad, valores comunes eran 400, 500, y ya después habían otras como Bond Spring Sun o Sprayberry, que eso sí estaban más en microdarcis, pero la fuente era más que nada coronas. La parte de ensayos, creo que esa parte la teníamos medio floja, ensayos de presión, digamos, para determinación. Alguna vez quisimos hacer algo y no pudimos leer nada, y bueno, medio que lo pusimos en el freezer. Bien, antes de continuar con las últimas preguntas, les vamos a compartir a los asistentes un último sondeo que pueden ver también en el panel de sondeos. Y continuamos con las últimas preguntas. Estas preguntas son para ambos. De Raúl Varela. ¿Qué es más eficiente en el drenaje producido? ¿Distanciamiento de pozos o cambiar la completación? Yo creo que ambas cosas están relacionadas, ¿no? Una de mis, por lo menos en mi experiencia, si se puede manejar el asunto, hacer un buen management de los valores de interferencia a través de las completaciones, es más fácil que cambiar los distanciamientos. Pero ambas cosas están desconectadas, ¿no? En algún momento hay que dar los saltos y bueno, Seguro. se cambia. Sebastián, Sí, ¿tenés creo algo que más? sí, no, operativamente, opinión? como decía Pablo, cambiar el espaciamiento es más difícil. Desde el punto de vista de drenaje del reservorio, creo que, o sea, en la medida que evolucione la forma como yo logro conectar eficientemente la roca, cuanto más lejos llegue a conectarla eficientemente y pueda alejar más los pozos, sería lo ideal. Ahora, los estudios que hay hasta ahora, por ahí el paper de Conoco, donde muestra, o sea, lo que vemos es que yo rompo la roca, la conecto más eficientemente cerca del pozo, tanto en la vertical como en la horizontal, y en la medida que me alejo pierdo eficiencia. Entonces Claro. eso es algo que va a haber que ir entendiendo y evolucionando para ver hasta dónde puedo llegar. Lo ideal es conectar todo eficientemente al menor costo de desarrollo, y eso implicaría ir a distanciamientos más grandes, pero bueno, hay que ver si se puede lograr. Claro, sin duda. Muy bien. La siguiente pregunta también es para ambos, de Lanús. Puntos a destacar que diferencien o asemejen entre Vaca Muerta y Wolfcamp en interferencias horizontales y verticales. Bueno,
primero voy comparando esos campos de Permian en los que trabajé con los de Pan American de aquí. En realidad, estamos relativamente tempranos en la etapa de desarrollo de nuestros campos aquí en Vaca Muerta, en nuestra compañía en particular, con respecto a desarrollo un pad al lado de otro con determinado distanciamiento y estilo de completaciones, ¿no? A mí me da la sensación, por lo que entendemos a través de estudios más que nada, es que los niveles de interferencia aquí para similaridades de distancias y completaciones son mayores aquí en Vaca Muerta que los que vi en Permian. Pero igual nos falta recorrer un poco de camino para entender si es así o no. Sí, yo no tengo mucho conocimiento de Permian, ahí sí por ahí lo que digo, me parece en Estados Unidos, donde tienen mucha más historia de producción, ya tienen mucho más atado cómo es la relación entre la performance del pozo con las herramientas de monitoreo que uso para entender eso, ya sea la interferencia entre pozos, presión, trazadores, microsísmica, lo que fuera. Acá en Vaca Muerta todavía tenemos muy pocos pozos y muy poca historia como para establecer esa relación. Nosotros sí estamos viendo, o sea, clara comunicación entre los pozos, no traducimos todavía eso a una degradación de la performance, no lo vemos todavía. Y bueno, eso es lo que hay que entender, qué significa esa comunicación, si realmente significa que las áreas de drenaje se están superponiendo mucho o son algunas fracturas que me conectan los pozos, pero las áreas de drenaje que generé en cada pozo no tienen mucha superposición o competencia por el recurso. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a las dos últimas preguntas y ya cerramos con este seminario. Estas preguntas son también para ambos. Una es, ¿utilizan el modelo Chow Pressure Group para analizar las interferencias entre pozos? Sí, nosotros sí, es bueno, ahí mostré un slide de esta metodología que implementó Pioneer. Lo estamos usando, bueno, ahí en ese ejemplo mostraba que en ese caso particular, en este pozo donde medimos después de varios meses, no veíamos degradación en la comunicación, el valor es moderado dentro de la escala que publica en el paper, y también lo estamos implementando donde, bueno, creo que respondí una pregunta de Iván, me parece hace un rato, sí, para ver la comunicación entre la cocina y el orgánico o entre un mismo nivel. Estamos analizando qué significan los datos, pero tenemos unas cuantas mediciones de ese tipo y bueno, estamos tratando de sacarle valor y relacionarlo con los resultados de los pozos. Creo que es un método muy potente, porque es fácil de medir y es un índice cuantitativo, entonces cuando tengamos más historia y más de esos datos a distintas condiciones de espaciamiento o lo que fuera, creo que va a ser una herramienta muy útil para ayudar a mejorar el espaciamiento. Bien. Yo coincido que la herramienta es muy útil. Ahora, allá no la vi aplicada. No tenemos la experiencia. Y acá estamos temprano en nuestra etapa de desarrollo, ¿no? Sí. Bueno, finalmente una o dos preguntas más, son dos en una, un poco generales y un poco ya las fueron abordando a lo largo de todas sus presentaciones y las preguntas, pero como para darle un cierre. ¿Qué niveles de interferencia son tolerables en un desarrollo no convencional? ¿Y cuáles son los factores principales que controlan la interferencia entre pozos horizontales en Permian Basin y cuáles en Vaca Muerta? Como para hacer un resumen final, si les parece. Bueno, creo esa parte en particular creo que es un poco hablar de cada compañía, ¿no? Cada compañía tiene su conjunto de indicadores que utiliza para tomar decisiones y bueno, en general yo lo que he visto es, lo que funciona es iteraciones múltiples veces con el equipo de toma de decisiones acerca de cada una de las opciones que significa. Como comenté en algunos de mis
diapositivas. No hay combinación perfecta que maximice todo. Siempre perdés algo. O perdés pozos, o perdés reserva, perdés producción, perdés cash flow. Entonces, es un poco eso, ¿no? Es la economicidad del proyecto, es una pata muy importante. Esa es mi experiencia, salvo lo que decía de esas compañías muy chiquititas que querían otra cosa, ¿no? Pero si no, es eso, ¿cómo hacemos para maximizar adición de reservas, un montón de producción, generar caja rápido y no perder valor en nuestros indicadores de retorno de capital? Es complejo. Pero bueno, todo eso, la combinación de todas esas cosas y un buen análisis de trade-offs, qué perdés con cada alternativa y bueno, ofrecer cada una de esas distintas alternativas para que se pueda tomar una decisión de calidad e informada. Bien. Sí, ahí coincido con Pablo. Creo que a la larga lo que se busca es maximizar el valor del proyecto y ahí hay un compromiso entre la performance individual de los pozos con la recuperación total de recursos del proyecto. Y bueno, ese es un análisis económico que involucra también muchas otras variables. Es probable que ronden ese 10-15% que decía Pablo como valor aceptable. Igual, bueno, creo que todavía lo que queda es importante definir antes cuánto pierdo en función de ese espaciamiento. Y eso es lo que decía, en Estados Unidos hay mucha más información y hoy ya está más definido y en Vaca Muerta lo tenemos que terminar de ajustar. Sin duda. Muy bien. Muchísimas gracias, Sebastián y Pablo. Les quisiera compartir a todos, antes de finalizar, hicimos un primer sondeo que decía, según el punto de vista de ustedes, en cuanto a la audiencia, ¿cuáles de estos criterios privilegia para definir el espaciamiento entre pozos? Las respuestas fueron optimizar costos de perforación en un 4% de las respuestas, maximizar el drenaje del recurso en un 36% de todas las respuestas y minimizar comunicación entre pozos en un 13% de las respuestas que tuvimos. Eso quería compartir con ustedes. De nuevo, muchas gracias Sebastián y Pablo. Vamos a dar final como cierre de esta sesión. Muchas gracias a todos por su activa participación en el panel de preguntas y como asistentes. Esperamos encontrarlos en el próximo encuentro, que será el 16 de julio, sobre desafíos del desarrollo Shale. Los disertantes serán de YPF y de GIB Consultores. Pueden verlo en la placa y les haremos llegar la invitación oportunamente. Muchas gracias a todos.